¿Qué tal, amigas y amigos de Grado Cero? Muy buena tarde. Nos encontramos en un programa más aquí en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana y tenemos la oportunidad de estar aquí con la doctora Guadalupe Jiménez Codinac, que nos acaba de dar una ponencia sobre la Constitución de 1824, un año de avances y retrocesos. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Pues muchas gracias por estar aquí y por favor a tu público que no lo conozco, un saludo muy cariñoso. Muchas gracias, doctora. Pues bueno, tuvimos la oportunidad de poder escucharla en su conferencia. Surgen varias dudas y comentarios y yo creo que una pregunta que nos surge a nosotros, siendo estudiantes de Derecho, ¿qué tan importante es conocer el contexto histórico, la vida cotidiana que ocurrió en 1824, para que no se convierta únicamente a hablar de la Constitución del 24 como una mera historia legislativa? Mira, yo creo que precisamente para los estudiantes de Derecho la historia es una disciplina sine qua non. Si no sabes historia, nunca vas a entender el contenido y el significado de ninguna ley, y menos de una constitución. ¿Por qué? Porque la ley tiene que reflejar la realidad de una sociedad. No puede estar divorciada de esa sociedad. De hecho, así sucede y por eso no funciona. ¿Cuántas constituciones en realidad se quedan en papel y no se viven? Pues porque se quedaron en la teoría o porque no están adaptadas a la realidad, a los hechos históricos reales y al tipo de sociedad para la cual se han diseñado. Creo que uno de los errores más grandes de los últimos años ha sido quitar las materias de historia en las facultades de Derecho, que ha sucedido. Quitar la historia del derecho en México, la historia de México. ¿Para quién legislas? Tú y yo somos del norte, somos tijuanenses. Como tijuanenses sabemos que la frontera tiene una realidad muy difícil, porque tiene al coloso del norte con un poderío que pues nuestras pequeñas ciudades o no muy pequeñas no pueden competir. Y sin embargo nuestros legisladores hoy, por ejemplo, han decretado tener un IVA de 16% en una zona que frente a Estados Unidos se encuentra con que las ciudades de la frontera norteamericana tienen un 7 o un 8% de impuesto. ¿Cómo va a competir esas poblaciones contra esa realidad? Entonces, nuestros legisladores no conocen, no les importa, ¿o qué es lo que sucede? ¿Legislan para quién? Esa ley se va a hacer una ley muerta, o como ahora ya hay 58,000 demandas de amparo contra esa ley. Quiere decir que la ley está mal. Ahora, yo sí quiero insistir ante ustedes de Derecho que la ley no significa la justicia, no son equivalentes, tampoco el derecho es equivalente a la justicia. Tú puedes tener algo legal, pero no ser justo. Y yo creo que eso es lo que está sucediendo. Por eso sí creo que todo estudiante de Derecho debería de adentrarse profundamente en el conocimiento de su país, para que el día que ejerza conociendo a qué sociedad se refiere. Mira, otra de las medidas que acaba de tomar el Congreso es la reforma fiscal, en que te exigen que tengas una firma digital, que uses el internet. Cuando tienes un pueblo de más de 115 millones, de los cuales 12 millones son indígenas, algunos no hablan castellano, ¿cómo quieres que tengan una firma digital y de internet? Digo, no nomás ellos, sino cantidad de gente que está vendiendo los tomates en un mercado. ¿Le vas a pedir una factura digital? Digo, es de locos. Ni siquiera un país como Suecia con 8 millones de habitantes le puedes pedir eso. Entonces, ¿qué está pasando? Que hay un divorcio profundo entre lo que se legisla, entre el derecho y la realidad de este país, ¿o no? Entonces, yo sí creo que ustedes como estudiantes de Derecho deben de exigir que se les enseñe, que se les den toda suerte de cursos sobre esta historia de este país, para poder entender si esas constituciones, la del 24, la constitución centralista de 36, la de los
todo lo que se hizo en 42, en 47 y la de 57 y la de 17, de veras ha correspondido a la realidad de este país. Yo me temo que no. La de 24 y 57 le dio gran poder al Congreso y maniató prácticamente al Poder Ejecutivo. ¿Qué sucedió? Que la mayoría de los presidentes tuvieron que gobernar con poderes extraordinarios, nunca con la Constitución, siempre al margen. ¿Para qué? Propio Juárez, 14 años que gobernó, tuvo que gobernar con poderes extraordinarios, no pudo gobernar con la Constitución, porque la Constitución no le daba suficiente espacio para gobernar, porque el Congreso es el que tenía el poder. Entonces quiere decir que hay un divorcio entre el derecho y entre la sociedad a la que está supuestamente sirviendo. Yo sí creo que es muy profunda la unión, la conexión que debe de haber entre historia y derecho. Qué bueno que menciona esto, doctora, porque muchas veces cuando se ven los textos, bueno, no citar autores, sino simplemente cuando ciertos textos hablan sobre o son de historia del derecho, regularmente se vuelve más una cronología histórica. Dicen en 1824 surge tal constitución y tal cosa. Después, a 1850 y tantos. Y sucesivamente, pero no dan cabida de contextualizar los hechos. En ese aspecto debo aclarar que su conferencia ha sido muy ilustradora, porque nos acaba de pintar un México del cual, cuando usted lo describía, parece que estamos hablando a cierto punto de no hace muchos años, e incluso parece que la situación sea un poco más exponencial. No sé qué nos pueda decir al respecto de las circunstancias que vivimos ahora, e incluso los anacronismos que existen. Mira, 1824 es un año en que apenas esta generación está experimentando. No saben realmente, profundamente, qué es una república. No saben que es una república representativa, popular y federal, aunque lo escriban así. Todavía no saben realmente cómo funciona un congreso estatal. Esos congresos van a tener que crear una constitución estatal, que casi todas empiezan a aparecer de 1825 en adelante. No necesariamente en 24, pero sí, ya en 25, 26 empiezan a aparecer con constituciones estatales. Bueno, pero la mayoría es teoría, sacada de ejemplos que no son de aquí, de la Asamblea Francesa, de la Constitución de Cádiz, de la Constitución de Estados Unidos, ¿verdad?, que en realidad están referidas a otras experiencias. Entonces, creo que lo que aquí nos ha faltado es que esos congresos, esos legisladores hayan verdaderamente conocido a su país, y en 24 no lo conocían. Es natural porque estaba surgiendo. En el Congreso de 23 se para un día el padre Servando Teresa Mier y les pregunta: ¿quién de aquí conoce ese animal que se llama república? ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Es la República Romana? ¿Es la república, la cosa pública? ¿Es la República de Estados Unidos? ¿Es la República en Venezuela? ¿Cuál es? Pues no, eran ejemplos que ellos no conocían, ¿no? Le tenían miedo a la República Francesa, porque había habido una etapa de mucho terror, ¿verdad? Entonces, en realidad no tienen experiencia, están experimentando. La Constitución de 24 pues no va a poderles servir mucho. Ya en 35 la quieren cambiar porque no ha funcionado. Puede tener ideas muy buenas, pero como no se adaptan a la realidad, pues es letra muerta. Yo sí creo que la vida cotidiana y la historia de la sociedad te va indicando que cómo deberías de planear el derecho para esa sociedad. Porque si no, te digo, es como pues que estés viviendo una falta de congruencia personal y social. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo soy del norte, Baja California, y estoy muy lejos, a 3,000 kilómetros de distancia de la Ciudad de México, ¿no te parece que
mi vida en esa ciudad norteña, pues tiene que estar pensada desde el centro, pues con la realidad de que tienes enfrente a un poderoso vecino y que tu moneda va a tener que ser de alguna manera dual, como ha sido por muchos años. Hoy la prohíben, hoy tienes que pagar pesos. Yo fui el año pasado a Tijuana y me platicaban muchas gentes que han perdido un gran número de clientela que venía desde Los Ángeles y todo, porque ahora ya no pueden pagar en dólares, cuando por años las dos monedas circularon. Entonces tú obligas a todo el que venga a ir a una casa de cambio a cambiar, pues entonces ya no va a venir, o ya van a perder clientela los dentistas, las panaderías, todo lo que antes venían muchísimos del otro lado a comprar. Es decir, lo que has decretado no sirve para ese lugar, ¿sí o no? Estoy hablando de cosas sencillas, pero es de la vida diaria. Ahora, eso en términos del norte, pero por ejemplo en términos, te voy a decir, de lo que comentábamos de obligar a los albañiles, a los campesinos a tener firma digital, a tener internet o tener una cuenta de banco. Pues ¿cómo? ¿Para qué? Te vas a estrellar, la ley no va a servir. No sé, a lo mejor estoy exagerando, pero yo creo que una ley que no ve esa realidad es una ley que no debe de obedecerse, porque no es justa. Y volvemos a lo mismo, lo legal no necesariamente es la justicia. Fue legal en época de Hitler una serie de barbaridades, fue legal porque se legisló, pero eso no le quitaba que fuera injusto, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con la actual situación del derecho mexicano? Pues que no creemos en el derecho, en el Estado de Derecho. Por lo menos yo no creo que exista. Hace unas semanas, no sé si lo viste en la prensa, una pobre señora potosina le dieron 5 años de cárcel, los cuales 2 años estuvo en las Islas Marías, porque compró una libreta para su niña con un billete de 100 pesos falso. ¿Te parece que es justicia? Ella no tenía una máquina para hacer billetes, a ella le dieron un billete falso, pues yo creo que ni Einstein lo iba a reconocer si era falso o no. Va y compra con toda inocencia y a la cárcel va 5 años. Eso es justicia, eso es derecho, eso es un juez. Y el defensor de oficio allí en San Luis, ¿qué le hizo? ¿Cómo la defendió? Yo te juro que ese juez y ese defensor de oficio yo los metía 10 años a la cárcel para que vieran lo que es bueno, porque eso no es derecho, ¿o no? Y de eso estamos llenos diariamente de injusticias en este país. Es decir, hay un divorcio entre el derecho y la realidad. Y si los estudiantes los forman así, cuando salgan de su carrera se van a dar de topes con la realidad. Y van a decir, ¿de qué me sirvió lo que estudié? No se puede aplicar. Yo que ustedes, alumnos, exigiría mayor conocimiento de este país, ¿verdad? Porque se van a de veras a llevar un susto, que lo que dice la teoría no se puede aplicar. Una pregunta que a mí me surge en específico dentro del contexto de su plática. Algo que noté fue que usted pudo darnos a conocer hechos que la historia oficial infortunadamente pues no nos revela. Incluso es un encubrimiento oficialista que se da. Los señores Héroes le estaban mencionando incluso las propias historias de traición que hace Iturbide al entonces México naciente. A mí me llama mucho la atención y es un punto muy particular que quiero realizar el cuestionamiento. Se dice que él mismo se autonombra emperador e incluso ya usted lo aclara posteriormente que exactamente que él nunca se autonombró. Y esto me recuerda de cierta forma, porque fue una campaña negra, dije, es una difamación que se da a través de un libelo, como usted lo mencionaba. Y esto me recuerda hasta cierto punto la figura de Napoleón cuando él mismo se autonombra emperador de Europa en ese famoso cuadro que está en el Museo del Louvre en París, donde él le quita la corona al Papa. ¿Hay alguna analogía o alguna manifestación ahí presente? Acláranos esta parte, doctora, por favor. Mira, yo les decía en la plática que este año de 1821 va a tener que analizarse con mucho más profundidad,
de 21 a 23, ese nacimiento de México como imperio constitucional. Dije constitucional, porque el Plan de Iguala es constitucional, de ninguna manera es anticonstitucional. Entonces, ¿qué pasó en ese primer experimento de convertirnos en un imperio que creían que era regresar al imperio de los mexicas? Que como yo les explicaba, los mexicas no sabían lo que era un imperio porque es una institución romana, y nosotros le llamamos así como si hubiera existido. Bueno, pues eso creían los de 21, que regresaban al imperio mexica. Bueno, les comentaba yo que Iturbide es uno de esos personajes que conocemos poco, porque se le puso en el basurero de la historia, ni lo explican, ni se habla de él. Cuando yo estaba hace muchos años estudiando, me tocó dar una clase a unos niños de una escuela primaria oficial. Me habló el director y me dijo: usted puede escoger 2 temas, o el Congreso de Chilpancingo de 1814, de 1813, el Congreso de Chilpancingo, o la entrada del ejército trigarante el 27 de septiembre de 1821. Como eran niños como de 3º o 4º año de primaria, pensé que les iba a hacer más ilusión vestirlos como soldaditos que un congreso, que es más aburrido. Y entonces le dije: la entrada del ejército trigarante. Y me habla y me llama el director de la escuela y me dice: sí, pero prohibido que entre Iturbide. Yo: ¿pero cómo? Prohibido, si entra Iturbide no puede haber acto. Pues yo lo oí por aquí, me salió por acá, y lo primero que hice es vestir al niño vestido de Iturbide con todo el Plan de Iguala, y Guerrero, que iba con él, y acompañarlo. El señor ya no pudo hacer nada porque era la mera hora, estaba todo el colegio y toda la escuela viendo, pero así estaban las cosas. Estando yo terminando la licenciatura, decidí hacer mi tesis sobre el año 1821, y me dijeron: si escoges ese año, no vas a pasar el examen final, no hay ningún sinodal que te pase con ese tema. Dije: pues con mayor razón lo hago, ¿por qué no estudiar ese año? Y lo estudié. No me pasó nada, sí me pasaron, pero quiero decirte que había todo eso. Bórralo, no lo expliques, no hables. Yo digo: pero si es nuestro nacimiento como nación, es nuestra primera experiencia de gobierno. Allá aparece por primera vez un congreso dentro del imperio, no nació con la república, el congreso ya existía en el imperio, ¿sí o no? Las elecciones se dan en el imperio, las comisiones para decretar la bandera, como la conocemos, verde, blanco y rojo, con la estrella, no estrellar, eso fue antes, pero con el águila, eso se decreta el 2 de noviembre de 1821, y hasta ahorita es la misma, ¿sí o no? Es decir, nacieron muchas cosas de las cuales siguen siendo parte nuestra, y no podemos hablar de ello, y no podemos entender por qué se hizo. Entonces, claro, yo considero que ese olvido de Iturbide se debe a su trágica muerte, que fue injustamente fusilado, totalmente un crimen de Estado, no dicho por mí, por gentes como Justo Sierra, como grandes nombres, decir: bueno, esto fue un crimen, mataste a tu libertador. El único país de la América hispana que asesinó a su libertador, a sus 2 libertadores, a Iturbide y a Guerrero, fue México. Los demás no los mataron. Y aquí sí. ¿Por qué? Pues porque precisamente es una época de inmadurez, de odios, de rencores, de miedo, y el miedo y el temor te hace que te comportes autoritario y mates. Entonces, el decreto que es de abril de 1824, que lo declara traidor a la patria si pone un pie en el país. Él estaba en Europa, exilado, pero él es un decreto que él no conoce, ni sabe. ¿Y por qué lo vas a llamar traidor a la patria? Porque regrese a su país. Obviamente es un decreto legal totalmente, que iba hasta contra la propia Constitución. La Constitución no, pues hay ciertos límites para que no abuses. Bueno, pues se abusó. Y yo creo que como fue fusilado y el Congreso Nacional no se esperaba que el Congreso de Tamaulipas, que se decía soberano, lo fusilara inmediatamente después de bajar del barco. Él llega el día 15 de julio y el 19 de julio es fusilado.
Entonces, cuando se enteran en el Congreso aquí, pues se quedan como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Sí lo mataron. Y empieza una especie de justificación. Era un traidor. Nunca se supo a qué, porque pues al rey de España no, porque pues Hidalgo, Allende, Morelos, todos serían traidores al rey de España, ¿no? Entonces, ¿por qué nomás él? Pues es que querían justificarse porque la muerte que le habían dado, pues no tenía explicación. Estaba basada en un decreto del Congreso, pero es un decreto que tú como abogado o que estás estudiando como abogado debes de saber que los decretos o las leyes no se hacen para una persona, tiene que ser parejo. Pues esta es una ley solo para él. Si pone un pie a usted, se le declara traidor, y si le declara traidor se le va a matar. Y es más, se le da permiso de matarlo a cualquiera que lo vea, porque es traidor a la patria. Es decir, él lo sabe, él regresa completamente ignorante de lo que habían decidido, y baja y lo detienen y lo fusilan. Bueno, pues eso fue un crimen. Y yo creo que eso es lo que está en la conciencia de los legisladores después, para que la gente como entendiera, muy popular, la gente lo quería. Entonces el Congreso tiene que decir, pues era un traidor, nos venía aquí, a lo mejor quería volver a ser emperador, era la mejor, no sabían, él venía solo, venía con su esposa y sus 2 hijitos más chiquitos, eso era todo, no traía armas, no traía nada, no viene a invadir, además ya había renunciado, y había hecho renunciar a la corona a su hijo mayor, no era un peligro, pero quizá les daba miedo que todavía era muy popular, porque fue muy popular, la gente lo quería, pero el Congreso no. Entonces te digo, allí ves un decreto injusto que creó un precedente muy peligroso, porque yo no conozco una ley que sea dirigida a una sola persona. Doctora, en verdad agradecemos mucho las respuestas tan ilustrativas que nos ha dado a estas preguntas planteadas. Agradecemos mucho que se haya tomado la molestia de poder estar con nosotros. Y yo nomás quería decirles, muchachos, quieran mucho este país, pero para quererlo hay que conocerlo. Claro. La historia les va a servir. El derecho es una magnífica plataforma para la historia, por los métodos de análisis, por todo lo que ustedes aprenden de presentar pruebas, de buscar, de investigar y de dar argumentos. En parte es lo mismo que hace el historiador, ¿no? Tenemos que presentar pruebas, evidencia. Yo no creo que en el derecho ni en la historia valga las meras opiniones o los rumores o los meros modelos teóricos. Eso no es lo principal. Lo principal es qué tan real es lo que ustedes puedan hacer para que esta sociedad sea mejor. Bueno, pues eso ha sido todo con ustedes, la doctora Guadalupe Jiménez Coinac. Pues bueno, que descansen. ¿Qué tal, amigas y amigos de Grado Cero? Muy buena tarde. Nos encontramos en un programa más aquí en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, y tenemos la oportunidad de estar aquí con la doctora Guadalupe Jiménez Coinac, que nos acaba de dar una ponencia sobre la Constitución de 1824, un año de avances y retrocesos. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Pues muchas gracias por estar aquí y por favor a tu público que no lo conozco, un saludo muy cariñoso. Muchas gracias, doctora. Pues bueno, tuvimos la oportunidad de poder escucharla en su conferencia, para la cual se han diseñado. Creo que uno de los errores más grandes de los últimos años ha sido quitar las materias de historia en las facultades de Derecho, que ha sucedido. Quitar la historia del derecho en México, la historia de México. ¿Para quién legislas? Tú y yo somos del norte, somos tijuanenses. Como tijuanenses sabemos que la frontera tiene una realidad muy difícil, porque tiene al Coloso del Norte
con un poderío que el contenido y el significado de ninguna ley, y menos de una constitución. ¿Por qué? Porque la ley tiene que reflejar la realidad de una sociedad. No puede estar divorciada de esa sociedad. De hecho, así sucede y por eso no funciona. ¿Cuántas constituciones en realidad se quedan en papel y no se viven? Pues porque se quedaron en la teoría o porque no están adaptadas a la realidad, a los hechos históricos reales y al tipo de sociedad para surgen varias dudas y comentarios, y yo creo que una pregunta que nos surge a nosotros, siendo estudiantes de Derecho: ¿qué tan importante es conocer el contexto histórico, la vida cotidiana que ocurrió en 1824, para que no se convierta únicamente a hablar de la Constitución del 24 como una mera historia legislativa? Mira, yo creo que precisamente para los estudiantes de Derecho la historia es una disciplina sine qua non. Si no sabes historia, nunca vas a entender